Esto es Intenciando. Soy Sergio Dávila y vamos a platicar sobre educación. Esta semana les voy a presentar un fragmento de una entrevista que realicé en enero de este año al doctor Manuel Gil Antón, en la que nos habla de cómo nació su vocación y nos propone una innovadora idea para implementar lo que él llama el seminario de nuestros fracasos. La versión completa de esta entrevista puede consultarse en el canal de YouTube de Indocentes, con doble N. Manuel, yo quiero preguntarte de dónde eres, qué estudiaste, cómo te nace la idea o la vocación de dedicarte a la educación. ¿Fue desde pequeño o cómo fue esto? Soy hijo de un futbolista. Mi padre fue futbolista en 1940, nació en Cuba. Curiosamente, como era hijo de gallegos, sabía fútbol y no veis, y se vino a México. Aquí lo contrató un equipo. Mi papá tenía 4 años de primaria nada más. Mi mamá estudió en Las Vizcaínas, una escuela aquí en la Ciudad de México. Y muy bonita. Además de preciosa, fue la primera escuela, entiendo, laica y para mujeres. Bueno, entonces, vengo de una familia que no tenía centavos, pero sí tenía mucho aprecio porque nosotros nos educáramos. Es la clásica idea de que no tengo nada más que heredar que la educación. Entonces, mi papá, que era muy taramero, así le decíamos, solía decirnos cuando llevábamos una materia mal: yo que cambio salud por dinero para que vayas a la escuela y seas alguien en la vida. Entonces, así nos dijeron a mi generación. Yo creo, estudiar filosofía fue resultado de una circunstancia en la vida, que fue que, siendo muy futbolero yo, porque era el oficio de la casa, por eso lo mencioné, un día mi hermano Juan Ignacio, que es un año menor que yo, lo invitaron los misioneros de Guadalupe, que eran misiones extranjeras. Iban los señores, los que se graduaban, los que se hacían sacerdotes ahí, iban a África, a Corea, a Japón, lejos, ¿no? Sí. Y yo luego creo que por querer conocer lugares lejanos, entonces invitaron a mi hermano a pasar un fin de semana para que conociera y tal. Y bueno, yo no soy una persona religiosa para nada en ese entonces, ni ahora. Yo soy una persona que respeta mucho la fe, pero había 3 campos de fútbol de pasto, y entonces yo dije: yo de aquí soy, ¿no? Y bueno, era después del Concilio Vaticano II, ya lo dejaban a uno ir a escuelas que no eran las clases ahí, y entonces la primera fase después de la prepa era estudiar filosofía. Por ahí, por segundo año, surgió la teología de la liberación. Este movimiento, digamos, que procuraba, que pensaba que había que hacer el reino de Dios en la tierra, muy preocupado por la justicia, por la opción preferencial por los pobres. Y para los directivos del seminario eso era incorrecto. Entonces, junto con otras personas, nos invitaron a salir, ¿no? Entonces yo, una semanita antes de que eso ocurriera, pedí permiso para ir, ¿no? Es mejor irse a que lo corran. Entonces, y después me fue más sencillo pues continuar ahí estudiando, porque me había gustado mucho la filosofía. Y yo creo, Sergio, colegas, que mi acercamiento a la educación fue un acercamiento extraño, porque estando ya fuera del seminario, ya sin ninguna intención de ser sacerdote ni ninguna cosa así, nos fuimos un grupo de amigos a Chiapas y estuvimos de 1975 al 80 trabajando
con un grupo indígena, los celtales. Nuestra casa estaba en Yajalón, que está en los Altos de Chiapas. Entonces, aprendí celtal, pero también tuve mucho contacto, porque nosotros hacíamos una cosa que se llamaba educación popular, basado en Freire. Y tuvimos mucha relación con los profesores rurales de esos pequeños ejidos. Ahí es la zona fronteriza entre donde se habla celtal y se habla chol, en los Altos, ya yéndose hacia Tabasco. Y luego trabajamos también en la selva, donde luego surgió el DZ, pero bueno, no teníamos en ese entonces ni idea de que eso iba a surgir, porque surgió hasta el 94. Entonces, me parece a mí que hay dos cosas que yo les diría. Yo de repente descubrí lo maravilloso que era poder compartir con otros lo que uno sabía, porque primero los niños me enseñaron a mí a hablar celtal. Y les llamaba la atención, decían, ¿cómo un señor tan grande no sabe hablar? ¿No? Pero yo celtal no sabía. Y por otro lado, aunque uno va en la lógica de enseñar, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, en la relación, digamos, cotidiana con las personas más desfavorecidas, el que sale aprendiendo es uno. Así es. Hice también, les digo, este trabajo de educación popular, que tiene como característica, ustedes conocen bien la idea de Freire, hacer de la educación una práctica de la libertad, no aprenderse la O diciendo el oso es hermoso, sino organización, ¿no? Es decir, palabras motivadoras, palabras que generasen los cambios en la práctica. Y eso también lo hacíamos muy coordinados con el profesor Amadeo, el profesor José Antonio, uno en Chitaltí, otro en San Antonio de la Giralda, pequeños ejidos, en donde realmente pues, el profesor rural era el profesor que era el maestro, pero además el líder, el que llevaba los trámites agrarios, etc., ¿no? En ese entonces. Y creo yo que ahí entendí que, a diferencia de lo que dicen, que dijo Bernard Shaw, que el que sabe hace y que el que no sabe enseña, a mí me convenció Aristóteles, que dice que el que sabe hace y el que entiende enseña. Y entonces me parece que la docencia es algo que es como algo que si te pica, como si te da la satisfacción que te da, pues no se abandona, porque es, creo, la fuente de la eterna juventud. Uno siempre está en contacto con jóvenes. Y de hecho, cuando regresé de Chiapas, mis primeros 2 años, ya de regreso en la Ciudad de México, fueron trabajando en el Colegio de Bachilleres. Yo soy orgullosamente, empecé en el Colegio de Bachilleres, y en ese entonces el máximo que se podía tener eran 27 horas a la semana. El nirvana era tener las 27 horas en el mismo plantel. Eso no me tocó a mí. Tenía 27, pero tenía algunas en el plantel 10 de Azcapotzalco, otras en el plantel 5 de Satélite y otras en el plantel 4 en Culhuacán. Pues vivía en el metro, calificaba en el metro, ¿no? Daba mis clases, y gracias a mi experiencia en bachilleres, en las que también tuve un grupo de amigos que me enseñaron a ser lo que ahora soy, que es ser profesor. Después hubo una oportunidad en la UAM, entré a la UAM, y ya, como dijo Sergio, estuve 20 años en Azcapotzalco, 10 en Iztapalapa, llevo 10 en el colegio, y espero seguir hasta que pueda en esta profesión, que es maravillosa. Qué interesante, me traen muchos... Bueno, Manuel, ahí vamos a regresar a la docencia. Hay una cosa muy interesante que me acabas de platicar de tu experiencia en cuanto a unos profesores observando a otros. Hace un par de semanas estuvo con nosotros el doctor Federico Malpica, y nos platicaba un poco de su idea de las comunidades profesionales docentes, donde dice, bueno, es que si otros ámbitos profesionales como los médicos
se reúnen para hacer un diagnóstico juntos, y eso hoy todo el mundo lo entiende y lo ve bien como una forma incluso de desarrollar sus propias competencias médicas. ¿Por qué es que los docentes seguimos tan aislados unos de otros? Y él propone, bueno, no nada más que, por ejemplo, haya sesiones donde se pueda hacer resonancia y eco de las formaciones que se reciban en una institución, sino que también se organicen estas observaciones en pares, por pares. Pero yo tengo la impresión de que esta idea no es como muy bien recibida en todos lados. De hecho, tengo alguna vivencia en cuanto a que al decir, profesor, quiero entrar a tu clase ahora que estuvimos en virtual, algunos casi acudieron al sindicato a decir, es que se están inmiscuyendo en mi libertad de cátedra, bla, 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 ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque uno pensaría que quien busca estas ideas de búsqueda de profesionalización docente es persona que está como en un concepto neoliberal de la calidad de la docencia, etcétera. Y encuentro con agrado que viene de ti, que por otro lado queda clarísimo que tú tienes como una concepción más pues filosófica y más de entrega, de vocacional de la docencia misma. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo convencer a los colegas profesores que nos conviene a nosotros mismos pues ser observados por otros y observar cómo es que otros hacen su trabajo sin tener esta fobia a todo lo que significa evaluación, que quizá pues tenemos que cargar con eso por los errores del sexenio pasado, ¿no? Sí, yo creo, Sergio, que tocas un punto central. Una de las principales dificultades que tiene el avance de nuestra posibilidad de generar ambientes de aprendizaje, así entiendo la docencia, nadie enseña nada. Porque yo les digo, miren, aquí están mis lentes, ya les enseñé. Enseñar es fácil, ¿no? No. Decía Piaget, solo aprende el que aprende. Y el que aprende, aprende cuando uno es capaz, con la ayuda de ellos, sin duda, siempre, un acto dialógico, generar un ambiente de aprendizaje en el que surge el milagro. El milagro de aprender no es cuando alguien responde lo que queremos oír, sino cuando de repente se le escapa a un niño, a una niña, a un estudiante, muchacho, muchacha, esa expresión tan mexicana, que no es el eureka griego de Arquímedes, sino que es, órale, güey. ¿No? En bachilleres, ¿no? O, no manches. Ese momento en que uno entiende el teorema de Pitágoras, en que uno, ¿no? Ahí está el aprendizaje. El insight. El insight, sí. Mexicanizado. Lo dices muy fino, ¿no? Es que yo soy de Narvarte, ¿ves? Y aquí en el barrio se dicen las cosas. Cuando oyes eso de... ¿no? Bueno. Entonces, desgraciadamente, nosotros hemos considerado que la docencia es un acto individual y no hemos entendido que el ambiente de aprendizaje que se genera en la escuela es el que hace posible el aprendizaje, porque solo aprenden ellos o ellas. No es posible trasladar el conocimiento. Lo que es posible es generar una situación en la cual algo que parecía obvio no se haga obvio y se diga, oye, entonces, ¿cómo puede ser que 2 cuadrados sean igual a otro cuadrado? Si 2 va 1. Y cuando tú ves que hay una profesora inteligente que en una cosa que giraba, puso en un ángulo rectángulo el cuadrado de los catetos, luego puso el cuadrado de la hipotenusa, y la giró y tenían agua los 2 catetos, y llena el otro, dices tú, bueno, a lo mejor no lo entiendo, ya lo vi. Sí. ¿No? Bueno,
Entonces, yo ahí les diría dos cosas. Una, tuve mucha suerte. Todo el trabajo que hicimos nosotros, como docentes en la docencia popular, eso fue con otros. O sea, nunca estuve solo yo como profe en ningún lado. Luego, cuando entro a bachilleres, en el plantel 4 hay una academia, la Academia de Filosofía, que eran Fer Juárez, Héctor Santiago, y lo que hacíamos era preparar las clases juntos. Y era fantástico, porque ahí no nos íbamos a observar todavía, no habíamos entendido eso. Pero ya en la UAM, les voy a platicar cómo fue. Yo un día salí de clase diciendo, he dado la mejor clase de mi vida explicando el tipo ideal de Weber, ¿no? Daba clase de sociología. Y yo salí realmente diciendo, es mi mejor clase, no tiene idea qué bien, qué buena clase di. Casi me pego en el quicio de la puerta porque iba como 15 centímetros volando. El orgullo y la soberbia. Llegué a mi cubícula y estuve sentado, muy contento, y Miguel, mi colega, que llama a la clase después en ese mismo grupo, llegó y me dijo, oye Manuel, los alumnos están muy preocupados. ¿Por qué? Es que no saben qué te pasó. ¿Cómo que me pasó? Di una clase maravillosa, Miguel, expliqué el tipo ideal. Dicen, ¿sabes qué es lo que me dijeron los muchachos? Que llenabas y llenabas pizarrones, hablabas y hablabas, estabas feliz, pero no estabas en contacto con ellos. Se te olvidó que estabas con ellos. Y se preocuparon porque dijo, pues que fumó Manuel, ¿no? O sea, nunca ha sido de esas sustancias, pero ¿qué le pasa, no? Se está volviendo loco. Entonces dije, oye, Miguel, yo pensé realmente, y entonces Miguel me dijo, ¿por qué no me dejas entrar a tu clase? Y yo te digo, ¿cómo estás? Y fue ahí cuando encontró que yo le tenía pavor a hacer una pregunta. Porque y el silencio. Eso. Híjole, el temor al silencio, al vacío, de nosotros como profesores, es muy grande, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a la repetición, a que los estudiantes sean el eco de nuestras palabras. Eso no forma, eso no educa, ¿no? Eso no genera ambientes de aprendizaje. En cambio, cuando preguntaba qué es la anomia y me quedaba callado, pero les aseguro que tenía que amarrarme metafóricamente para no contestar. Entonces empezaba el balbuceo, no, pues algo de las normas, y llegaban a la respuesta, pero ellos. Y entonces Miguel decía, ya ves, Manuel, tú eres un profesor muy querido porque eres muy afable, porque eres muy entretenido, porque cuentas anécdotas bonitas, porque te echas un buen chiste, pero el aprendizaje neto de tus estudiantes es exactamente el mismo. Malo que un profesor que llegue y dicta. ¡Ay, híjole! Entonces entendí que más allá de la voluntad y de la propia mirada, necesita uno la mirada de otro. Sí. Y entonces organizamos, o bien dar el curso entre dos, o bien que uno fuese como durante unas 4 o 5 clases, y luego le dijera a uno, oye, ¿sabes qué? Me parece que, por ejemplo, estás dando ejemplos, ¿se acuerdan del 68? Y todo el mundo te va a decir que sí, pero no tienen ni idea, porque no lo vieron, ¿no? Hasta cosas así, de los referentes históricos que uno da. Entonces, eso ayudó muchísimo, Sergio. Pero para eso se necesita humildad. Y se necesita que el otro que va sea franco, sea sincero, pero no sea agresivo. La otra que va, pues no te regañe, sino que te ayude. Y la segunda, que les recomiendo muchísimo para ser profesionales de la docencia, que es una cosa que me gustó mucho de tu planteamiento cuando me invitaste. Necesitamos hacer colegios de profesionistas. Y una de esas mejores maneras es como hacen, como dijiste tú, los médicos. ¿Qué hago yo? A ver, si cuando entré a la UAM me hubieran dicho, a ver, Manuel, vas a ser un profesor asistente de un profesor con experiencia, hubiera aprendido más.
me pusieron frente al grupo y yo les llevaba una semana de ventaja en la lectura que tenían que hacer. Me temblaban las piernas, ¿no? Sí. Hicimos algo que les recomiendo que si pueden lo hagan. Hicimos el seminario de nuestros errores. Entonces, en vez de hacer un seminario, una reunión para estudiar algo y decir cuánto sabíamos, el compromiso del seminario de los errores o el seminario de los fracasos era decir, ¿saben qué? Yo no he podido con este tema. No. ¿Cómo le han hecho ustedes? De repente una colega decía, ¿sabes qué, Manuel? Yo le hago así. Y empezábamos a compartir, o yo me he equivocado también, pero haciendo otra cosa. Órale. Cuando uno hace un espacio de confianza colectivo, y yo diría más que colectivo, de bola, colegiado de colegas que se estiman, y cuando uno está dispuesto a ser observado y a observar y hacer un diálogo franco, pero no ofensivo, y que tampoco de ello dependa si conservo el trabajo o si me dan dinero, sino simplemente. Intenciando es un podcast escrito y narrado por Sergio Dávila. Forma parte del proyecto Indocentes que puedes encontrar en redes sociales. Si te gusta, apóyalo activando el botón para seguirlo y compartiendo con tus amigos y colegas.